Las 12 tablas de Roma. Es un cuerpo normativo importante, que se cree que tuvo lugar en el siglo V a.C., durante la República de Roma, ya una vez disuelta la monarquía. Se les denomina cuerpo normativo, ya que primeramente fueron grabadas en madera y posteriormente fueron plasmadas en bronce. Una vez terminadas, se colocaron en el Foro de Roma para conocimiento de la población romana. Las contribuciones importantes de este cuerpo normativo se rige por tres cosas o tres motivos. La primera es que la norma fue dictada y decidida de forma democrática. La segunda es que buscaban la equidad entre patricios y plebeyos. La tercera es que la ley era pública y buscaba que fuera de conocimiento de todos. Tabla número 1. De la competencia del magistrado. Si cita alguno ante el magistrado y se niega a ir, toma testigos y detíenle. Si busca evasivas o trata de huir, échale mano. Si se haya impedido por la enfermedad o la edad que le cite ante el magistrado, le suministre el medio de transporte, pero no un carro cubierto, sino un benevolente. Que para un asiduo, solo otro asiduo puede servir de extra, y más para un proletario que pueda hacerlo cualquier quiera. Si transiguen que el negocio puede arreglarlo y terminado, si no hay transacción que se exponga la exposición ante el de mediodía o el comicio en el foro contradictoriamente entre las dos partes litigantes y si se hallan presentes, después del mediodía que el magistrado haga dicción del proceso a la parte presente, que la puesta del sol sea el término supremo de todo acto de procedimiento. Se refiere a las causas. Bien, se refiere al in ius vocatio, el derecho del demandante de citar al demandado a juicio de poder llevarlo por la fuerza ante el magistrado. Si éste se negará a concurrir, algunos interpretan el término in ius como loco iuris, lugar donde se administra la justicia. El proceso romano consta de dos partes, una ante el magistrado, quien estaba encargado de declarar el derecho, hacerle ejecutar por el medio del poder público, organizar la instancia y designar a las partes del juez cuando no resolvía el litigio por sí mismo. Este iudex era quien preveía la apreciación de la prueba. Fallaba el pleito mediante el dictado de una sentencia. Bien, seguimos con la tabla número 2. Disposición acerca de la suma a que podía ascender a la consignación llamada sacramentum, que debía depositar las partes. Una grave enfermedad, la fijación de dicha hecha a un peregrino, sino uno de estos motivos existe para el juez, para el árbitro o para alguno de los litigantes que se aplace el día que el que pide el testimonio de alguno vaya delante de su puerta o hacerse en altavoz. La intimación para el tercer día de mercado, disposición que permite transigir hasta su refugio. El sacramento tiene origen religioso, que quiere decir dinero que pende como pena. Consiste en que las dos partes depositen cierta suma de dinero en un lugar sagrado. La parte vencedora, finalizado el pleito, recobrará su dinero pasando del vencido al erario público. Este fragmento contiene normas acerca de los divisos, que son aplazamientos procesales. En este, como otros delitos, las penas establecidas tienen carácter predominante privado antes que público, ya que en la mayoría de los casos se busca el resarcimiento a través de una compensación pecuniaria o una entrega noxal, salvo que se trate de delitos muy graves, traición, homicidio sobre un hombre libre, atentado contra funcionarios. El Estado no sanciona el delito, sino que se limita a conceder acciones al damnificado para comprender el resarcimiento. Seguimos con la tabla número 3 de la ejecución en caso de confesión o condenación. Para el pago de una deuda de dinero confesado de una condenación jurídica, que el deudor tenga un plazo legal de 30 días, pasado el cual haya contra en manos insistió que sea conducido ante el magistrado. Entonces, a menos que pague o que alguno salga por libre de él, el acreedor le lleva a su casa, que le encadene y le ponga correas o hierros en los pies, que no pasen más de 15 libras y de ahí abajo a voluntad, que sea libre de vivir a sus expensas, sino que el acreedor que le ha mandado encadenar le suministra diariamente una libra de harina o más si quiere. Disposición relativa a facultad por la por la falta de transición así encadenado durante 70 días y en la producción que en el intervalo debía hacerse verificado ante el magistrado en el comicio, o 3 días de mercado consecutivos de 9 en 9, declarando en altavoz porque suma estaba condenado. Después del tercer día, el acreedor no pagado tiene derecho a castigar al deudor con la muerte o a venderle al extranjero de otro lado del Tíber, y que preveniendo en caso de que podían ser muchos de los acreedores, se expresa así. Después del tercer día del mercado, que le partan en pedazos si cortan partes más o menos grandes que no haya
en ello Continuando con las fraude. exposiciones de la tabla 4 y 5. La tabla 4 y 5 nos habla de lo que vendría a ser familias y sucesiones en la antigua Roma. La tabla 4, la cual habla de los poderes del pater familia, en las cuales encontramos las potestades del pater familia, la emancipación y el plazo de gestación. En las potestades del padre, como bien sabemos, en la antigua Roma, los padres tenían el poder absoluto sobre sus hijos, ¿no? Estos podían venderlos, podían torturarlos, encerrarlos, podían obligarlos a trabajos rústicos, e incluso, si puede sonar algo exagerado, podían llegar a matarlos. Eh, Aún así, cuando estos podrían tal vez más adelante desempeñar cargos públicos importantes, ¿no? Esto no impedía que el padre podía tomar esa decisión. En cuanto a la emancipación, como bien sabemos, el padre también podía venderlos, como ya lo recalqué. Una vez que este hecho sucediera, el padre, si vendía, por decir, 3 veces al hijo, este quedaba libre de la patria potestad, o sea, conseguía su emancipación. Eh, en lo que es el plazo de la gestación. En la antigua Roma, el término máximo de la gestación era de 10 meses, o sea, 300 días, en los cuales el hijo póstumo, el cual es el hijo que nace después de la muerte del padre, si este hijo no nacía dentro de ese plazo de 10 meses, no era reconocido legítimamente, y entonces no podía ser admitido en lo que vendría a ser la herencia para él. Continuando con la exposición de la tabla número 5, la cual nos habla de herencia y tutelas en la antigua Roma. En la antigua Roma, lo que el padre de familia dispusiese acerca de sus bienes y la tutela de sus hijos, esta tendría que cumplirse rigurosamente. O sea que sí o sí tenía que ser cumplida, ¿no? En las cuales también encontramos lo que vendría a ser las sucesiones testadas y las intestadas. Las testadas, como bien sabemos, es un testamento en el cual el testador deja el destino de sus bienes a un heredero. En el intestado es cuando la ley elige a los herederos. En este caso, los primeros herederos vendrían a ser los herederos suites, los cuales vendrían a ser el hijo, la hija e incluyendo a la mujer del testador. En caso estos no existieran, vendrían a ser los agnados, y si no hubiese estos agnados, vendrían a ser los gentiles, o los que lleven el mismo apellido o gen del testador, ¿no? En cuanto al divorcio de la mujer en Roma, esto ocurría ya que si una mujer salía 3 días de la casa cónyuge, esta quedaría en divorcio. Otro dato muy curioso, sobre las normas relativas a la curatela vendría a ser las cuales apoyan, ¿no?, a las personas con discapacidad, a los pródigos y enfermos mentales. Voy a hablar sobre la tabla 6 y la tabla 7. Estas dos tablas más que todo se basan en, se podría decir, los negocios jurídicos que había en la antigüedad. Y bueno, también, o sea, esos negocios ahora se podría decir que son los derechos de obligación y los derechos reales. También, o sea, dentro de esto entra el nexo, que es, por ejemplo, como por ejemplo, el deudor, pues, en otras palabras, al no pagar su deuda se vuelve esclavo, ¿no? O sea, el acreedor tiene toda la potestad de someterlo al deudor. Y bueno, esta ley fue derogada por la ley Pueteliae Papiliae. Ya, continuando, también vamos a hablar sobre la stipulatio o sponsor, los cuales se basaban más o menos en que, por ejemplo, si el deudor, aparte de no cumplir en pagar su deuda, no quería prestar, ¿no?, o sea, el deudor tenía la obligación de dar la prestación al acreedor. Pero si el deudor no lo hacía, el acreedor podía hacer podía sentenciarlo por incumplimiento, ¿no?, por no hacer sus obligaciones. Y en el campo de los derechos reales tenemos, antiguamente era muy formal, ¿no?, todo esto de los derechos reales,
en el cual tenemos la Emancipatio y la In Iure Cessio. La Emancipatio más que todo se basaba en que el libripens, que era una persona, ¿no?, que manejaba la balanza, más 5 personas más que eran romanos y mayores de edad, para que estos se queden, ¿no?, como unos testigos. Y bueno, por otro lado también la In Iure Cessio, las cuales, en este caso había como, eran, o sea, se podría decir que era un pretor. Bueno, el pretor, que ahora conocemos como notario, era el que daba fe pública sobre este negocio jurídico. Tabla número 8. Es la diferencia del derecho público y el derecho privado. El derecho público se encarga de delitos que son ataques hacia el pueblo romano. Estas eran castigadas con pena capital o en ciertos casos de exilio. También se encargaba de estos delitos que eran el parricidium y homicidium. En estos casos vendría a ser castigada con la ley de Taikon, a que se refiere que ojo por ojo y diente por diente. Para el derecho privado eran los casos de delicta, que eran casos con menos gravedad. Tabla número 9. Nos indicaba la prohibición de concepción de privilegios, lo que significaba que cualquier ciudadano romano era igual ante la ley. Todo juez o árbitro que recibiera dinero a fin de favorecer a un ciudadano romano se le aplicaría la pena capital. Si algún ciudadano promueve motines o alborotos, también serán condenados a muerte. Tabla número 10. Derecho sacro. Estableció leyes que garantizaban el respeto por las tumbas. Estas reglas fueron diseñadas para evitar que las tumbas fueran profanadas, ya sea por enemigos políticos y por ladrones. No se podían profanar las tumbas dentro de la ciudad porque esto podía afectar la salud pública de los ciudadanos romanos. Además, prohibían a las mujeres llorar porque no se podía hacer alboroto. Esto ayudaba mucho al orden social y al orden público al momento de enterrar a sus muertos. Tabla 11. Se desconoce el contenido de esta tabla. Se dice que en ella se consignaba la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos. La única información que se tiene la podemos encontrar por versión de Cicerón, que dice: los decemviros, tras haber redactado 10 tablas de leyes con suma equidad y prudencia, las sustituyeron al año siguiente a otros 10, que añadiendo 2 tablas de leyes inicuas, prohibieron con una ley inhumanísima los matrimonios de plebeyos y patricios. La ley que deroga esta tabla se llama Lex Canuleia. Tabla número 12. Esta tabla solo se sabe que contenía establecimientos de una especie de prenda, que es el pignus, a favor del acreedor para garantizar el precio abonado en rescate de una víctima o de alquiler de una bestia de carga en determinados casos. La información de esta tabla la recogemos de Gallo, quien señala los delitos de los hijos de familia o de los esclavos para que el paterfamilias o el amo pueda a su elección exponerse a la estimación de un juicio o entregar al culpable. Las acciones nupciales se constituyeron mediante leyes o por el edicto del pretor, mediante leyes como la ley de las 12 tablas. En realidad se trata de la institución de una de las llamadas acciones de la ley, que consistían en el más antiguo y solemne procedimiento judicial de los romanos. Esta ignoris capio, que es la toma de prenda, consistía en la toma de la posesión de de las cosas del deudor. Conclusiones. El conjunto de las leyes de las 12 tablas presentaron rasgos muy definitorios de la sociedad romana de esta época. En primer lugar, la estratificación social manifiesta en la diferencia de los estamentos patricio y plebeyo. Además, el número de leyes que salvaguardan la propiedad agraria es característico de una sociedad agrícola formada por grupos gentilicios, mientras que las pocas normas sobre el comercio reflejan, en términos generales, que tales transacciones pertenecían a la esfera de lo privado. Ciertamente, la promulgación de estas leyes no resolvió las tensiones y enfrentamientos entre patricios y plebeyos,
pero la existencia de una legislación escrita, accesible y valiosa para todos favoreció sin duda la colaboración entre ambos órdenes y contribuyó a reforzar definitivamente las estructuras de la ciudad-estado.